Cárteles de la droga, mexicanos rivales, se enfrentaron a pocos kilómetros de la frontera, cerca de Roma, Texas. Según las autoridades, los cárteles utilizan ametralladoras montadas en camiones y se enfrentan por una popular ruta de contrabando. Al menos uno de los grupos disponía de un dron de imagen térmica. En un escalofriante giro de los acontecimientos, ha aparecido un nuevo video que capta los ominosos preparativos de los cárteles dispuestos a atacar la frontera entre México y Estados Unidos. El video, que se ha hecho viral, muestra una imagen inquietante de grupos organizados que se preparan para posibles enfrentamientos, lo que hace temer por la seguridad de la región fronteriza. Las sencillas pero alarmantes escenas captadas en el vídeo sirven de crudo recordatorio de los acuciantes retos a los que se enfrentan las autoridades para salvaguardar la frontera frente a posibles amenazas. Acompáñenos en este inquietante vistazo a la escalada de tensiones en el corazón de esta crucial frontera internacional. La guerra fronteriza entre EU y México ha comenzado. La guerra fronteriza entre EU y México ha estallado, y la impactante verdad está siendo finalmente expuesta. Para comprender realmente la gravedad de la situación, debemos ahondar en la historia y los antecedentes de este conflicto en curso. Es una historia de poder, codicia y lucha por el control de una de las fronteras más notorias del mundo. La historia comienza con el ascenso de los cárteles mexicanos de la droga, poderosas organizaciones criminales que han asolado México durante décadas. Estos cárteles, como el del Golfo y el del Noreste, han establecido un bastión a lo largo de la frontera, utilizándola como puerta de entrada para sus actividades ilícitas. Las operaciones de los cárteles implican el contrabando de drogas, armas y trata de seres humanos hacia Estados Unidos. Han construido una vasta red de túneles, rutas ocultas y conexiones corruptas que les permiten transportar el contrabando a través de la frontera sin ser detectados. Con el tiempo, los cárteles se han vuelto cada vez más descarados, protagonizando violentos enfrentamientos con facciones rivales e incluso con las autoridades mexicanas. Su sed de poder y control no tiene límites, y la frontera se ha convertido en un campo de batalla para sus disputas territoriales. La situación se agravó aún más cuando los cárteles se dieron cuenta de los beneficios potenciales de explotar la desesperación de los migrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Empezaron a utilizar a estas personas vulnerables como peones en sus empresas delictivas, explotando sus esperanzas y sueños en beneficio propio. A medida que los cárteles crecían en fuerza e influencia, Estados Unidos se encontró ante un nuevo tipo de amenaza. La infiltración de miembros de los cárteles en territorio estadounidense se convirtió en una preocupación acuciante para las fuerzas del orden. Los soldados rasos de los cárteles, armados y peligrosos, se mezclaban con las multitudes de inmigrantes, lo que dificultaba distinguir a los amigos de los enemigos. El gobierno estadounidense, reconociendo la necesidad de asegurar sus fronteras y proteger a sus ciudadanos, puso en marcha diversas medidas para combatir las actividades de los cárteles. Se desplegaron agentes de la patrulla fronteriza, se mejoró la tecnología de vigilancia y se reforzó la cooperación con las autoridades mexicanas. Sin embargo, los cárteles demostraron ser adversarios formidables, adaptando constantemente sus tácticas para eludir la captura. La batalla por el control de la frontera entre Estados Unidos y México se intensificó, y ambas partes recurrieron a medidas extremas. Los cárteles fortificaron sus posiciones, estableciendo bastiones a lo largo de la frontera e incluso en islas como Fronton Island, que se convirtió en un lugar estratégico para sus operaciones. En respuesta, las autoridades de Texas declararon en septiembre la isla de Frontón territorio estatal, lo que permitió a las fuerzas del orden operar con mayor eficacia en la zona. Esta medida fue un paso crucial para recuperar la isla de las garras de los cárteles y devolver la seguridad a la región. Sin embargo, la lucha dista mucho de haber terminado. Los cárteles siguen representando una amenaza importante, infiltrándose en la isla y protagonizando enfrentamientos con las fuerzas del orden. La batalla por el control de la frontera entre Estados Unidos y México continúa, y lo que está en juego es más importante que nunca. La isla de Frontón, enclavada en el Río Grande y reclamada como territorio estadounidense, se ha convertido en un notorio bastión de los cárteles. Esta pequeña porción de tierra, antaño una zona pacífica de la frontera, se ha convertido en un campo de batalla por el control y un centro de actividades delictivas. Conocida localmente como la Isla de la Muerte, la isla de Frontón está plagada de miembros de bandas y rodeada de nidos de francotiradores.
Los cárteles han establecido un firme control sobre la isla, utilizándola como lugar estratégico para almacenar contrabando y lanzar sus operaciones hacia Estados Unidos. La situación en la isla de Frontón es desesperada. Los cárteles rivales, como el del Golfo y el del Noreste, se ensarzan en violentos enfrentamientos por el botín que esconden en la maleza y los matorrales. Estas batallas por el control suelen acabar en derramamientos de sangre y agravan aún más las tensiones a lo largo de la frontera. Sin embargo, la lucha por recuperar la isla de Frontón no ha sido en vano. En septiembre, las autoridades de Texas declararon la isla territorio estatal, un paso crucial hacia el restablecimiento de la ley y el orden. Esta declaración permite a las fuerzas del orden operar con mayor eficacia en la zona y recuperar el control de los cárteles. Desde entonces, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha actuado con rapidez. El personal se ha desplazado a la zona, despejando gran parte de la vegetación para crear una línea de visión más clara y vigilar más de cerca la actividad de los cárteles. Su presencia disuade a los cárteles, pero la batalla dista mucho de haber terminado. El teniente Chris Olivares, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reveló que se han encontrado con pistoleros armados y miembros de los cárteles en la isla de Frontón. Se han producido enfrentamientos y se ha descubierto munición, lo que pone de relieve la amenaza constante que representan los cárteles. Los esfuerzos por recuperar la isla de Frontón no han estado exentos de dificultades. Los cárteles, ingeniosos y decididos, siguen encontrando formas de infiltrarse en la isla y eludir a las fuerzas del orden. Sus vastos recursos, su poder financiero y sus intrincadas redes los convierten en adversarios formidables. Algunos funcionarios locales dudan de la eficacia de la recuperación de la isla. Creen que los cárteles encontrarán rutas y métodos alternativos para trasladar sus mercancías hacia el norte o el sur, y consideran las acciones del Estado como meros contratiempos temporales. Sin embargo, la comisaria de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, se mantiene firme en su compromiso de recuperar la isla de Frontón. Subraya que la isla siempre ha sido tierra de Texas y que la declaración de territorio estatal es necesaria para garantizar la seguridad de la región. La batalla por la isla de Frontón es una parte fundamental de la gran guerra fronteriza entre Estados Unidos y México. Recuperar este enclave estratégico no solo desbaratará las operaciones de los cárteles, sino que también enviará un poderoso mensaje de que Estados Unidos no tolerará sus actividades delictivas en su territorio. Mientras la lucha continúa, las fuerzas del orden se mantienen alerta, adaptando constantemente sus estrategias para superar a los cárteles. La determinación de recuperar Fronton Island y asegurar la frontera es inquebrantable, impulsada por la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses y mantener la integridad de la nación. Operación Lone Star. ¿Es legal? En marzo de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó la Operación Estrella Solitaria, una audaz y controvertida iniciativa de seguridad fronteriza. El gobernador señaló con el dedo las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, culpándolas del aumento de los cruces fronterizos. Decidido a tomar cartas en el asunto, Abbott emitió una declaración de catástrofe que le otorgaba autoridad para desplegar la Guardia Nacional de Texas en la frontera. Esta declaración abarcaba 53 condados, la mayoría situados en la frontera o cerca de ella. Inicialmente, la operación Lone Star comenzó con el despliegue de 500 miembros de la Guardia Nacional de Texas en la frontera. Sin embargo, a medida que la situación se agravaba, también lo hacía la respuesta. En septiembre de 2021, la Asamblea Legislativa de Texas aprobó la ley de la Cámara 9, que autorizaba casi $2.000 millones para la seguridad fronteriza en los próximos 2 años. Esto elevó el presupuesto total de seguridad fronteriza del bienio a casi $3.000 millones. Además, el proyecto de ley asignó $750 millones para construir un muro fronterizo financiado por el Estado que el gobernador Abbott pidió a sus partidarios que financiaran mediante donaciones. Hasta el 11 de febrero de 2022, más de $55 millones habían sido aportados por donantes privados. Con el aumento de la financiación, la operación Lone Star experimentó una expansión significativa. En septiembre de 2021, 1.800 soldados adicionales de la Guardia Nacional de Texas fueron desplegados en la frontera. A esto le siguió otra directiva del gobernador Abbott en respuesta a la repentina llegada de 16.000 migrantes a Del Río. Dirigió 1.000 efectivos del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, y otros 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a la frontera. La operación alcanzó su punto álgido en noviembre de 2021,
cuando se enviaron a la frontera hasta 10.000 miembros de la Guardia Nacional. Estas tropas tenían la misión de ayudar en las detenciones de personas implicadas en delitos relacionados con la frontera, como el contrabando de drogas y la trata de personas. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la operación, surgieron dudas sobre la eficacia y la finalidad de la presencia de la Guardia Nacional de Texas en la frontera. En enero de 2022, una encuesta de moral filtrada arrojó luz sobre las experiencias de los miembros de la Guardia Nacional de Texas que participaron en la operación Lone Star. La encuesta reveló un despliegue apresurado e involuntario, malas condiciones de trabajo, retrasos en la paga y falta de prestaciones estatales. Estas revelaciones ofrecían un panorama desolador de las consecuencias de la operación para las tropas. Trágicamente, al menos 4 miembros de la Guardia Nacional vinculados a la operación Lone Star se quitaron la vida en 2021. El Army Times informó de esta alarmante estadística en diciembre de ese año. En respuesta, 13 demócratas de Texas enviaron una carta al coronel Daniel Hippie, inspector general del Departamento Militar de Texas, exigiendo una investigación exhaustiva sobre el impacto de la operación Lone Star en el bienestar, la moral y la preparación general de las tropas. A medida que la operación continuaba, su impacto en los inmigrantes y en el sistema judicial se fue sometiendo a escrutinio. El Texas Tribune informó por primera vez en septiembre de 2021 de que cientos de personas arrestadas y detenidas en el marco de la operación Lone Star no fueron acusadas de ningún delito durante semanas. Además, a decenas de migrantes no se les proporcionó representación legal durante más de un mes, en violación de la ley de Texas. El Estado exige que a los delincuentes se les asigne un abogado en el plazo de 3 días desde que lo solicitan, y los acusados deben ser puestos en libertad si los fiscales retrasan los casos al no presentar los cargos con prontitud. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes encarcelados fueron acusados de allanamiento, lo que permite un plazo más largo de 15 o 30 días, dependiendo de la gravedad del cargo. Aunque el sitio web del gobernador presume de cifras impresionantes, afirmando que hasta el 4 de marzo de 2022, los policías estatales y los miembros de la Guardia Nacional que prestan servicio en el marco de la operación Lone Star han detenido a 208.000 migrantes y presentado más de 11.800 cargos penales. Una investigación de The Texas Tribune, ProPublica y The Marshall Project reveló una historia diferente. El Estado había estado contabilizando detenciones y cargos por drogas que se encontraban físicamente lejos de la frontera, no estaban relacionados con la actividad delictiva en la frontera y no habían sido investigados por el DPS o el Departamento Militar de Texas. Esta revelación suscitó serias dudas sobre la exactitud e integridad de las cifras comunicadas. Aunque la operación Lone Star se puso en marcha con la intención de proteger la frontera, su legalidad ha sido objeto de un intenso escrutinio. El gobierno federal es el único facultado para hacer cumplir las leyes de inmigración, lo que plantea dudas sobre la medida en que Texas puede hacer cumplir sus propias medidas de inmigración mediante esta operación. En virtud de la declaración de catástrofe emitida por el gobernador Abbott, se aumentaron las penas por allanamiento de morada y se ordenó a la policía estatal que detuviera a los inmigrantes acusados de allanamiento de morada cuando fueran sorprendidos en una propiedad privada. Esta política, conocida como enfoque de atrapar y encarcelar, llevó a 26 demócratas de Texas y de todo el país a enviar una carta al gobierno federal en octubre de 2021, pidiendo una investigación sobre si esta política violaba la ley estatal y la Constitución de Estados Unidos. Los críticos sostienen que la política de captura y encarcelamiento va más allá del ámbito de la autoridad estatal e invade la jurisdicción federal. Sostienen que la aplicación de las leyes de inmigración es responsabilidad de las agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, IC, y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP. Al tomarse la justicia por su mano, los policías estatales pueden estar sobrepasando sus límites y violando potencialmente los derechos de los inmigrantes. Además, la detención prolongada de migrantes en el marco de la operación Lone Star ha suscitado serias dudas sobre las garantías procesales. El Texas Tribune informó por primera vez en septiembre de 2021 de que cientos de personas arrestadas y detenidas en el marco de la operación no fueron acusadas de ningún delito durante semanas. Esta detención prolongada, sin cargos, viola directamente la ley de Texas, que exige que a los delincuentes se les asigne un abogado en un plazo de 3 días tras solicitarlo. Además,
La ley estatal exige que los acusados sean puestos en libertad si los fiscales retrasan los casos al no presentar cargos con prontitud. La situación se complica aún más por el hecho de que la mayoría de los inmigrantes encarcelados están acusados de allanamiento de morada, lo que permite un plazo más largo de 15 o 30 días, dependiendo de la gravedad del cargo. Sin embargo, los abogados defensores han alegado que los encarcelamientos prolongados continúan sin intervención judicial, lo que suscita preocupación por la erosión del derecho a las garantías procesales. El gobierno de Biden aún no ha abordado públicamente las quejas planteadas por los 26 demócratas en relación con la política de captura y encarcelamiento. Miles de inmigrantes han sido recluidos en prisiones estatales, convertidas en cárceles, por delitos relacionados con la inmigración, lo que ha alimentado aún más el debate sobre la legalidad y la ética de la operación Estrella Solitaria. Los demócratas de Texas han criticado duramente la operación Estrella Solitaria, argumentando que da prioridad a soluciones a corto plazo, basadas en la aplicación de la ley, frente a un enfoque más integral y humanitario de la seguridad fronteriza. El representante estatal, Rafael Anchia, demócrata de Dallas, ha criticado la iniciativa por carecer de parámetros claros para medir su éxito. En su opinión, el Estado debería centrarse en abordar las causas profundas de la migración e invertir en soluciones a largo plazo, en lugar de basarse únicamente en medidas coercitivas. La polémica en torno a la operación Lone Star va más allá del ámbito legal. La encuesta de moral filtrada de enero de 2022 reveló los retos a los que se enfrentaron los miembros de la Guardia Nacional de Texas en la operación. Expresaron su descontento por el despliegue precipitado e involuntario, las malas condiciones de trabajo, el retraso en la paga y la falta de prestaciones estatales. Estas revelaciones han suscitado preocupación sobre el bienestar, la moral y la preparación general de las tropas que participan en la operación. La guerra de EU contra los cárteles mexicanos. En los últimos años, Estados Unidos se ha enfrentado a una creciente amenaza por parte de los cárteles mexicanos de la droga y su influencia en suelo estadounidense. Esto ha provocado un acalorado debate entre los candidatos presidenciales y los miembros del Congreso sobre el uso de la fuerza militar para combatir a estos cárteles. Las circunstancias en las que un Estado puede emplear la fuerza contra otro Estado o dentro de él están bien establecidas en el derecho internacional. Entre ellas se incluyen los casos en los que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autoriza el uso de la fuerza cuando el otro Estado da su consentimiento o cuando el primer Estado actúa en defensa propia. En el caso de la guerra propuesta por Estados Unidos contra los cárteles mexicanos, es poco probable que el Consejo de Seguridad autorice tal acción, y el gobierno mexicano se ha opuesto explícitamente a la intervención extranjera, alegando violaciones de la soberanía. Esto deja a la legítima defensa como la única justificación de derecho internacional posible para el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos de la droga. Según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, un Estado tiene derecho a la legítima defensa cuando se enfrenta a un ataque armado. Esto abarca el derecho a defenderse contra un ataque armado inminente o una amenaza del mismo. Estados Unidos interpreta esto en el sentido de que se puede utilizar la fuerza dentro de otro Estado en legítima defensa contra actores no estatales si el Estado territorial no quiere o no puede suprimir la amenaza. Sin embargo, esta interpretación es impugnada por algunos estados y por la Corte Internacional de Justicia, argumentando que viola el artículo 2.4 de la Carta, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. La definición de ataque armado no goza de consenso entre los estados. La perspectiva estadounidense, esbozada por Harold Koh, incluye como uso de la fuerza las actividades cibernéticas que provoquen daños físicos, daños materiales, muerte o destrucción significativa. Los defensores de la intervención militar contra los cárteles mexicanos citan incidentes como el ataque con granadas al consulado estadounidense como amenazas potenciales que justifican la necesidad de la autodefensa. Sin embargo, escenarios como los tiroteos fronterizos por parte de los cárteles pueden no alcanzar el umbral de un ataque armado, según el derecho internacional. La autorización propuesta para usar la fuerza contra los cárteles incluye la respuesta a acciones cinéticas contra personal gubernamental de cualquier país del hemisferio occidental, pero esto carece de apoyo en el derecho internacional. Algunos consideran que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos constituye un ataque. Las propuestas para combatir esta amenaza
como el bombardeo de los laboratorios de fentanilo, plantean dudas sobre la justificación legal del uso de la fuerza. Desde el punto de vista del derecho internacional, sería difícil justificar el uso de la fuerza contra los cárteles sin el consentimiento de México. Aunque la legítima defensa podría servir como justificación legal, es imperativo considerar cuidadosamente la gravedad de la amenaza y la necesidad y proporcionalidad de cualquier acción militar. Los riesgos. En los últimos años, la idea de utilizar la fuerza militar estadounidense contra los cárteles mexicanos ha ganado adeptos, sobre todo dentro del Partido Republicano. Sin embargo, estas ideas no solo son irresponsables, sino que conllevan riesgos reales. Abordar el aumento del flujo de drogas, especialmente el peligroso opioide fentanilo, en Estados Unidos, se ha convertido en una preocupación crítica debido a su contribución al aumento de las muertes por sobredosis de opioides. Aunque la idea de una respuesta contundente pueda parecer un discurso duro, es crucial comprender las posibles consecuencias y riesgos de librar una guerra contra los cárteles de la droga. En primer lugar, cualquier intervención estadounidense en México probablemente se llevaría a cabo sin la cooperación de México, ya que el gobierno mexicano se opone firmemente a este tipo de acciones, lo que haría que las operaciones fueran ilegales según el derecho internacional y reduciría sus posibilidades de éxito debido a la falta de coordinación. Una acción unilateral por parte de Estados Unidos podría llevar a México a cesar otras formas de cooperación antidroga, empeorando el problema. Incluso los ataques simbólicos entrañan un riesgo considerable de ser contraproducentes. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la propuesta de autorización de la guerra contra los cárteles, dejando claro que una intervención unilateral supondría un coste significativo para las relaciones entre Estados Unidos y México. Las consecuencias económicas podrían ser graves, y México podría tomar represalias, interrumpiendo las cadenas de suministro estadounidenses y afectando a las economías entrelazadas. Experiencias pasadas, como la Operación Cóndor en los años 70, deberían servir de advertencia, poniendo de relieve las limitaciones del uso de la fuerza para combatir el crimen organizado en México y las posibles consecuencias imprevistas que podrían derivarse. El mismo patrón surgió durante la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y los estados centroamericanos. Si bien los esfuerzos militares pueden haber destituido a los jefes del crimen de sus cargos, estos fueron fácilmente reemplazados, y el número de grupos criminales en México se ha más que duplicado en los últimos 15 años. La expansión de la producción y el tráfico de drogas en América Latina demuestra además las limitaciones del actual régimen de control de drogas. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco, nueva generación, que operan en muchos países de la región, demuestran la inutilidad de un enfoque puramente militar. El poderío militar por sí solo es insuficiente para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Es necesaria una estrategia global que persiga sistemáticamente a las redes criminales y aborde las condiciones que contribuyen a su reclutamiento. Los riesgos y consecuencias de una intervención militar estadounidense en México van más allá del impacto inmediato en las relaciones entre Estados Unidos y México. La normalización de los discursos de guerra y la posibilidad de una acción militar unilateral crean un precedente peligroso. Cuanto más se normalicen estas ideas, mayor será el riesgo de que un futuro presidente estadounidense que se enfrente a una versión futura de la crisis del fentanilo se sienta atraído por la idea de emprender una acción militar unilateral. Esto debilita las restricciones a la capacidad del presidente estadounidense para dirigir usos limitados de la fuerza considerados de interés nacional, lo que podría conducir a un ciclo de intervenciones militares en la región. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, es crucial una estrategia global que incluya cooperación, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas. Una acción militar unilateral por parte de Estados Unidos socava la eficacia de estos esfuerzos. Para tener éxito a largo plazo, es necesario un enfoque global que se centre en la persecución, la prevención y el tratamiento de los problemas subyacentes que contribuyen al tráfico de drogas. Los cárteles influyen en los cambios políticos entre México y Estados Unidos. A lo largo de los años, la influencia de los cárteles se ha extendido mucho más allá de nuestros vecinos del sur, infiltrándose en el tejido mismo de la sociedad estadounidense. Desde los encuentros fronterizos que baten récords hasta el alarmante aumento de la violencia, no se puede ignorar el impacto de los cárteles en las relaciones entre Estados Unidos y México. La década de 2000 marcó un punto de inflexión en la historia de México, ya que el poder y el alcance de los cárteles empezaron a crecer exponencialmente.
Estas organizaciones criminales, alimentadas por la insaciable demanda de drogas en Estados Unidos, se han transformado en fuerzas formidables que operan con precisión militar. Dirigidos por líderes despiadados y armados con armamento sofisticado, los cárteles se han infiltrado en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Han amasado una riqueza inimaginable gracias a su control del tráfico de drogas, lo que les ha permitido corromper a las fuerzas del orden, los sistemas judiciales e incluso a los cargos electos. Antaño, los cárteles tenían que trabajar con las fuerzas del orden, solicitando su permiso y coordinación. Pero ahora, las tornas han cambiado. Los gobiernos se encuentran a merced de estas organizaciones criminales, obligados a navegar por un paisaje traicionero en el que los cárteles dictan lo que se puede y lo que no se puede hacer. El alcance de esta corrupción es asombroso. Los cárteles se han infiltrado en las filas de la policía mexicana, sobornando a agentes para que hagan la vista gorda ante sus actividades. Han comprometido a los jueces, asegurándose de que sus miembros evadan la justicia. E incluso han comprado la lealtad de los funcionarios electos, que sirven a sus intereses en lugar de a los del pueblo. Con sus riquezas mal habidas, los líderes de los cárteles viven vidas de lujo, alardeando de su poder e influencia. Funcionan como si fueran un gobierno paralelo, ejerciendo el control sobre vastos territorios y poblaciones. Sus operaciones de tipo paramilitar infunden miedo en los corazones de quienes se atreven a oponerse a ellos. Las consecuencias del dominio de los cárteles son devastadoras. La violencia se ha convertido en una realidad cotidiana para muchos mexicanos, ya que los cárteles rivales luchan por el control y civiles inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado. La tasa de asesinatos en México es 4 veces superior a la de Estados Unidos. Una estadística escalofriante que pone de manifiesto la magnitud del problema. Las familias lloran la pérdida de sus seres queridos, víctimas de una guerra librada por los carteles. Los tiroteos masivos, los secuestros y las desapariciones se han vuelto demasiado comunes, dejando a las comunidades destrozadas y viviendo en un miedo constante. Pero la influencia de los cárteles mexicanos no se detiene en la frontera. Sus operaciones se extienden hasta lo más profundo de Estados Unidos, donde distribuyen drogas como el fentanilo y la metanfetamina a las principales ciudades y pueblos rurales. Las consecuencias de sus acciones se dejan sentir en forma de muertes por sobredosis, adicción y destrucción de vidas. Las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera libran una batalla constante para desarticular las operaciones de los cárteles. Pero la magnitud y complejidad del problema hacen que la lucha sea ardua. Los cárteles han demostrado una y otra vez que son una fuerza a tener en cuenta, utilizando su inteligencia militar, armas y equipos para superar a las autoridades. La porosidad de la frontera entre Estados Unidos y México agrava aún más el problema. Las rutas de contrabando evolucionan constantemente, y los cárteles aprovechan cualquier punto débil en la seguridad fronteriza para impulsar sus actividades ilícitas. La frontera más larga del mundo, con casi 3.000 kilómetros, representa un reto monumental para las fuerzas del orden de ambos lados. La urgencia de la situación no ha pasado desapercibida para los legisladores estadounidenses. Los llamamientos a la acción se han hecho más fuertes, con propuestas para designar a los cárteles como organizaciones terroristas y autorizar el uso de la fuerza militar para desmantelar sus operaciones. Pero el gobierno mexicano se ha opuesto, afirmando su soberanía y rechazando cualquier intervención extranjera. A medida que aumentan las tensiones, la creciente influencia de los carteles mexicanos está configurando el panorama político entre Estados Unidos y México. La infiltración de organizaciones criminales en la política obliga a ambas naciones a enfrentarse a una dura realidad. Los cárteles, cada vez más poderosos y con mayor alcance, tratan activamente de controlar a los gobiernos, influir en las políticas y dar forma a las agendas políticas. Conscientes de la importancia de las conexiones políticas, los cárteles emplean tácticas como el soborno de políticos y la financiación de campañas para asegurarse aliados que hagan la vista gorda o apoyen activamente sus intereses. Esta relación simbiótica amenaza la integridad de las instituciones democráticas, ya que la corrupción erosiona la confianza pública y socava el Estado de Derecho. Los ciudadanos, que sienten las consecuencias de esta alianza, exigen responsabilidades y el fin de la impunidad de la que gozan los gobernantes. En respuesta, las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y México pretenden desmantelar las redes de los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia. Aunque consiguen desarticular las operaciones de los cárteles y debilitar su influencia, estas organizaciones se muestran resistentes y se adaptan rápidamente para eludir su captura y continuar con sus actividades delictivas. Ambos países dan prioridad a la seguridad fronteriza,
invirtiendo fuertemente en tecnología de vigilancia y desplegando recursos adicionales para detectar e interceptar las actividades de los cárteles. La batalla en curso plantea cuestiones críticas sobre las implicaciones a largo plazo y las posibles soluciones en esta lucha compleja y de alto riesgo. Se han realizado esfuerzos diplomáticos para abordar la compleja cuestión de las actividades de los cárteles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Las reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos países han expresado un compromiso compartido para combatir la violencia relacionada con las drogas. Sin embargo, la cooperación se enfrenta a retos debido a las diferentes realidades y prioridades políticas. En Estados Unidos, los legisladores proponen diversas medidas para hacer frente a la amenaza de los cárteles. Algunos abogan por designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que permitiría el uso de la fuerza militar. Otros se centran en reforzar la seguridad fronteriza y proporcionar recursos adicionales a las fuerzas de seguridad. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace hincapié en abordar las causas profundas, como la pobreza. Los programas sociales pretenden reducir la desigualdad y ofrecer alternativas a la participación en los cárteles. Las iniciativas comunitarias capacitan a los residentes para resistir la influencia de los cárteles mediante la educación, la creación de empleo y el fomento de un sentimiento de pertenencia. El impacto de la violencia de los cárteles en las comunidades es profundo, desgarra a las familias y destruye los medios de subsistencia. La curación requiere abordar los problemas de seguridad inmediatos y los factores sociales y económicos subyacentes. Mientras continúa la batalla contra los cárteles, el panorama político evoluciona. La influencia de las organizaciones criminales supone un reto importante para los gobiernos de ambos países, no solo para la ley y el orden, sino para la esencia misma de la democracia. La lucha contra los cárteles persiste, pero hay esperanza. La resistencia de las comunidades, la dedicación de las fuerzas de seguridad y la determinación política y de los activistas contribuyen a la lucha constante por una sociedad más segura y justa. Trabajando juntos, Estados Unidos y México pueden hacer frente a la amenaza de los cárteles, desmantelando sus redes y restaurando la fe en las instituciones democráticas. A pesar de los retos, lo que está en juego es demasiado importante como para ignorarlo. Isla Cartel, punto focal de la guerra. La isla del Cartel, o Isla Frontón, es una masa de tierra de 170 acres y 1 milla de largo en medio del Río Grande. Durante años, esta isla ha sido un hervidero de actividad delictiva y un bastión de los violentos cárteles mexicanos del Golfo y del Noreste, CDN. Pero, ¿cómo se convirtió esta isla en un punto tan importante de la guerra? Para comprender la importancia de la isla del Cártel, hay que profundizar en la disputa por la propiedad entre Estados Unidos y México. Ambas naciones han evitado trabajar en la isla sin el debido permiso, lo que ha permitido a los cárteles establecer su dominio, utilizándola como refugio seguro para sus operativos y lugar estratégico para el tráfico de drogas. La ambigüedad de la propiedad ha aumentado el valor de la isla para los cárteles y la ha convertido en un importante corredor del narcotráfico. Las fuerzas del orden vacilan y los cárteles se aprovechan, utilizando la isla para el contrabando de drogas hacia el norte y el transporte de dinero en efectivo y armas hacia el sur. El control que los cárteles ejercen sobre la isla del Cártel les permite vigilar la única carretera asfaltada accesible a las fuerzas de seguridad estadounidenses, lo que les da ventaja a la hora de programar actividades ilícitas. Esta demostración de poder envalentona a los cárteles, lo que provoca un aumento de la violencia en la región. La decisión del gobernador Abbott marca un punto de inflexión. La operación para recuperar Cartel Island muestra el compromiso de Texas con la seguridad de los residentes y el fin del reino del terror de los cárteles. El futuro sigue siendo incierto y solo el tiempo revelará el impacto de la operación sobre la violencia y el narcotráfico en la región. Al amanecer de un fatídico día, un comandante de los Texas Rangers se dirige a una asamblea fuertemente armada, haciendo hincapié en la importancia de la operación. Las tropas escuchan atentamente las instrucciones, preparándose para la misión de retomar la isla del Cártel, una masa de tierra de 170 acres en el Río Grande. El comandante advierte de la existencia de estructuras incendiadas, utilizadas como perchas para francotiradores, y advierte de la existencia de trampas explosivas en la isla. Se informa a las tropas sobre las posibles amenazas, haciendo hincapié en la precaución y la moderación ante los disparos. Una vez finalizados los preparativos, las tropas parten hacia la isla del Cártel, decididas a recuperarla. Los drones exploran la zona y comienza la misión.
sorteando retos como la densa vegetación y las amenazas constantes de los pistoleros del cártel. El objetivo de la operación es asegurar la isla del cartel y evitar que los cárteles la utilicen en el futuro. Las tropas comprenden la importancia de su misión y la reconocen como una batalla por la seguridad de los habitantes de la región. La batalla contra los cárteles sigue dando forma a la compleja relación entre Estados Unidos y México. En los próximos días seremos testigos de los resultados de este valiente esfuerzo y exploraremos la evolución de una dinámica que tiene profundas implicaciones para ambas naciones. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por permanecer con nosotros. Si disfrutan de nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.